El día de hoy vamos a hablar sobre gobiernos autónomos y para esto nos acompaña Marcelo Espinel Vallejo. Marcelo es abogado por la Universidad Central del Ecuador y máster en Gobiernos y Gestión Pública en la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona. Durante más de 18 años, Marcelo ha estado vinculado a la sociedad civil en Ecuador, específicamente en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como en temas de transparencia y de gobierno abierto. En el año 2018, el Gobierno Nacional le otorgó el Premio Nacional de Juventudes en la categoría Liderazgo y Derechos Humanos. Actualmente, Marcelo es director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y cofundador de la iniciativa ciudadana Observatorio Legislativo. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarme. Encantado, Marjorie. Buenos días y un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Marcelo, bueno, vivimos momentos turbulentos en el país, pero también en la región. Y referente al tema que nos convoca en este día, gobiernos abiertos, tenemos varias cifras. El último reporte del Barómetro de las Américas, que es realizado por la POP, que es del año 2019, registró una baja de confianza en las instituciones del Estado. Por ejemplo, la confianza en el presidente en el año 2019 era del 15.3%, en la Asamblea Nacional 15.9%, y para este año el expresidente Moreno, que finalizó su gestión, lo hizo con un 9.3% de aprobación. Esto sin duda tiene varias causas, pero en algunos países de la región se ha comenzado a desarrollar iniciativas de gobiernos abiertos como una herramienta, como una forma de administración gubernamental, justamente para generar lo que tanta falta hace en nuestro país, Marcelo: la confianza. Exacto, las democracias tradicionales se encuentran en controversia. Los ciudadanos sienten que los políticos les ocultan todo, los ciudadanos sienten que las instituciones públicas no los escuchan y los ciudadanos sienten temor en denunciar la corrupción porque piensan que pueden ser perseguidos. Y en esa línea la cohesión social que debería existir se ha debilitado, la confianza en las instituciones se ha debilitado. Ya no solo es desconfianza en el gobernante, en el alcalde, en el presidente, sino en todo el aparataje público. Y eso nos afecta como sociedad. Y ahí es donde aparece el gobierno abierto, como un nuevo modelo de gestión que trata de recuperar la legitimidad de las instituciones públicas, pero también lograr soluciones mucho más eficientes y efectivas a través del involucramiento ciudadano. ¿Cómo ayudan los gobiernos abiertos? Hablamos de credibilidad, pero ¿cómo ayuda esta herramienta a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos? El gobierno abierto se compone por 3 pilares dentro del modelo de gestión: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y se comprende que si es que no se ejecutan las acciones públicas mediante la sinergia de estos 3 pilares, no vamos a ser realmente eficientes. ¿Cómo podría mejorar la calidad de vida? Imaginémonos que el día de mañana se piensa crear un nuevo plan de movilidad dentro de la ciudad. Si ese plan de movilidad únicamente es construido entre 4 paredes a través de los funcionarios de una alcaldía, ten la seguridad que no va a responder de una forma adecuada hacia las necesidades de los ciudadanos. Si es que para la construcción de este plan, los datos al respecto de cuáles son las rutas de transporte, los datos al respecto de cuál es el número de vehículos que existen en una ciudad, únicamente es manejado por el aparataje público y no puesto en conocimiento de la academia, el sector privado y la ciudadanía, muy difícilmente se va a poder involucrar el ciudadano. Y finalmente, si es que no generamos estos espacios de colaboración, difícilmente vamos a lograr que el ciudadano comprenda la difícil tarea de gobernar. Porque el ciudadano también cree que estar frente a una alcaldía, frente a una presidencia, frente a un ministerio es algo sencillo. Y va a comprender realmente cuáles son las limitaciones que tiene este nivel de gobierno cuando se involucre. Entonces veamos cómo a través de ejercicios de responsabilidad compartida podemos lograr beneficios compartidos. ¿El gobierno abierto es aplicable a todo tipo de políticas públicas? De hecho, la traducción gobierno abierto proviene de un error del término anglosajón. Cuando nosotros en los países de habla inglesa hablamos de Open Government, no nos estamos refiriendo únicamente a la función ejecutiva, sino que estamos refiriéndonos a todo el Estado. También los gobiernos locales y cualquier otro espacio. Sí, exactamente. Y ahí, por ejemplo, es que en los países de habla hispana se habla de Estado abierto. Es decir, gobierno abierto aplicado al Ejecutivo
Parlamento abierto aplicado a la función legislativa y justicia abierta aplicada a la función judicial, para que estos tres pilares de transparencia, participación y rendición de cuentas puedan permear en cada una de las funciones del Estado y generemos un verdadero ecosistema de prevención, detección y sanción de la corrupción. Hablamos de corrupción. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, ¿cómo podemos aplicar estas herramientas de gobierno abierto en lo referente a la seguridad ciudadana? Hay un caso interesantísimo que se utilizó en Chile y fue a través de su plan de justicia abierta, y era tratar de determinar de forma transparente cómo estaba ocurriendo el índice de delictividad en cada una de las ciudades, y lo relacionaban con el número de de defensores públicos y el número de policías que existían dentro de esos territorios. Hicimos un ejercicio aquí en Ecuador hace un par de años y nos dimos cuenta, por ejemplo, que el índice de mayor delictividad del país no estaba ni en Pichincha, ni estaba en Azuay, ni estaba en Guayas, sino que existía en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y si es que uno comparaba el número de defensores públicos que existían en esas provincias de la mano de el número de policías y personas encargadas de la prevención del delito, realmente no era consecuente. Entonces démonos cuenta que para tomar decisiones de política pública en materia de seguridad necesitamos datos. Y por eso es que una de las herramientas del gobierno abierto son los datos abiertos, de cara a que los gobiernos puedan tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que se ha hecho más difícil? ¿Incorporar a las instituciones a estas prácticas de gobierno abierto, o que la ciudadanía tome estas iniciativas de gobierno abierto? Yo creo que es ambas. En un primer momento necesitamos mucha voluntad política. La Alianza por el Gobierno Abierto, que agrupa un total de 80 países a nivel mundial, empezó sus actividades en el 2013. Ecuador no ingresó a la Alianza por el Gobierno Abierto sino hasta el año 2018. Desde sociedad civil presionábamos por el ingreso de Ecuador a esta coalición de países. Desafortunadamente las puertas estuvieron cerradas. Pero aquí hay un detalle adicional interesante, y es que antes que Ecuador sea parte de la Alianza por el Gobierno Abierto, Quito ya ingresó a este modelo esta lógica de gobierno abierto, de apertura gubernamental, en el año 2015, y fue la primera ciudad del país que en 2016 tuvo una ordenanza de gobierno abierto. Y eso ha permitido generar sobre todo espacios de colaboración. La segunda arista, que es muy complicada, es cómo logramos que el ciudadano vuelva a confiar en la institución e involucrarse en estos mecanismos de participación ciudadana. Yo siempre pongo un ejemplo. Si uno quiere hacer una transferencia bancaria, utiliza el celular y se demora 5 minutos. Pero si de repente quiere acceder a la silla vacía, quiere presentar observaciones en la Comisión General dentro de la Asamblea Nacional en un municipio, tardas 8 meses. Entonces, el ciudadano, ¿qué tipo de motivación tiene si es que la participación no está siendo ni eficiente? Y ojo con esto, no está siendo eficaz. Porque si es que el gobernante genera espacios únicamente de socialización y no está tomando en cuenta los aportes ciudadanos, esa participación se vuelve ineficaz y el ciudadano va a seguir desconfiando de ese tipo de iniciativas. Entonces tenemos que lograr una sinergia entre la voluntad política y generar genuinos espacios de participación ciudadana, que el individuo se sienta motivado a ser parte. Que el individuo se sienta motivado a ser parte. ¿Y cómo incentivamos esta participación del ciudadano de pie, no necesariamente de la sociedad civil? ¿Qué hacemos? Te voy a poner un caso interesante, aunque puede sonar un poco idílico. En Chile, los presupuestos participativos similares a los de acá, en la construcción de jardines se los hace con niños. Los niños deciden si quieren resbaladeras, si quieren columpios, si quieren cancha de fútbol, si quieren una cancha mixta. Entonces al niño lo estás involucrando desde sus primeros años en tratar de decidir cómo quiere vivir. Entonces de esta manera el niño se da cuenta que la construcción de un parque no tiene que ser ideada únicamente desde el gobernante, sino que él puede aportar en la construcción de esto, y sabe que se lo está haciendo con el dinero o de sus padres, o en este caso recursos públicos, ¿no? Entonces es una tarea muy fuerte de educación la que tenemos, en la cual debemos hacer que los ciudadanos comprendan que la participación en democracia no se puede limitar a ejercer nuestro voto cada 4 años, sino que hay que controlar el mandato que hemos otorgado a los gobernantes, pero también comprender que si queremos vivir en nuevas realidades, es necesario involucrarnos en el proceso de construcción de esas realidades. Para garantizar el trabajo, para garantizar que el trabajo de estos gobiernos autónomos, descentralizados, se respete, ¿qué herramientas tenemos también? Porque son como diferentes eslabones de la cadena, ¿verdad?
ya digamos que existe el trabajo de los gobiernos, ahora ¿cómo hacemos que se respeten los principios del gobierno abierto? Mira, nosotros hemos venido promoviendo esto, como te decía, desde el año 2015 a nivel local. Y la voluntad política no es suficiente, es necesario generar normativa. Y esa normativa nos garantiza sostenibilidad a pesar del cambio de los gobernantes. Y para nosotros el caso más representativo fue el municipio de Quito. Logramos que en 2016 exista una ordenanza de gobierno abierto, se co-creó un plan de gobierno abierto en la ciudad, y el problema que nosotros tuvimos, ¿cuál fue? Que en el momento en el cual hubo el cambio de autoridades en la ciudad, llegó el alcalde Jorge Yunda y dijo, bueno, yo no sé de qué se trata esto. Y lo que tuvimos que hacer como sociedad civil es, señor Yunda, hay una ordenanza que usted tiene que cumplir. Y si usted no cumple con esta ordenanza, usted corre el riesgo de ser removido. Entonces, de ese rato el alcalde dijo, ok, veamos de qué se trata. ¿Cuál es el resultado que ha dado esto? Por ejemplo, el Consejo Metropolitano de Quito, de los 221 GATS del país, es el más transparente. Es el que más información está entregando a la ciudadanía. Se ha involucrado ya el uso de la tecnología para que los ciudadanos, por ejemplo, reciban alertas de Telegram para saber qué está discutiendo hoy el Consejo Metropolitano, cómo se está votando, los concejales asisten, no asisten, y eso se dio a través de este plan de gobierno abierto. Pero si no hubiéramos tenido la ordenanza, difícilmente habríamos logrado esto. En la prefectura del Guayas ya se logró emitir una resolución de Parlamento abierto para implementar estos estándares. Y nosotros, pues como fundación, hemos realizado ya alrededor de 40 capacitaciones a 40 GATS del país, motivándoles a que desarrollen normativa. Porque caso contrario, lo que sucede que es alcaldes, prefectos convencidos con la transparencia y que después de abandonar el cargo, lastimosamente el trabajo vuelve a cero porque nos toca nuevamente iniciar este proceso de sensibilización. ¿Y les va a tocar ahora? Bueno, le cuento, Marjorie, que con el gobierno de Moreno pudimos avanzar bastante en gobierno abierto. Se dio el ingreso del país precisamente durante esta administración. Creamos un plan de gobierno abierto. Este plan tiene que ser implementado hasta agosto del 2022. Para ser muy honesto, ha avanzado de muy buena manera. Sin embargo, teníamos muchos recelos sobre la continuidad del mismo en el nuevo gobierno. Creo que se dio dos pasos importantes. El primero es que logramos que antes de que la anterior administración del presidente Moreno culmine su mandato, expida un acuerdo ministerial que generaba esta normativa, en la que se habla de la importancia de dar continuidad al plan de gobierno abierto, se generó una estructura administrativa interesante, entonces eso nos garantizaría cierto nivel de continuidad. Pero viene ahí la voluntad política. Durante la campaña, el grupo Núcleo de Gobierno Abierto, que es una agrupación de organizaciones y demás, le solicitamos una reunión al candidato Lasso en ese entonces y al candidato Arauz. El candidato Arauz desafortunadamente nunca respondió, el candidato Lasso nos recibió. Debo ser honesto, al inicio a regañadientes sobre el tema. No confiaba en que durante la administración de Moreno se estaba avanzando en el tema. Le enseñamos ciertos proyectos que se han logrado ejecutar y creo que se convenció. Modificó su plan de trabajo, creó una sección específica de un gobierno abierto y transparente y pues hasta el momento se ha comprometido en darle continuidad a este modelo de gestión, que hay que comprender lo que no es una política gubernamental, es un modelo de gestión que debería ser adoptado por cualquier nivel de gobierno, independientemente de quién esté al frente. Pero es un modelo de gestión que le da mucho peso al ciudadano, es decir, desde la democracia liberal te diría yo, ¿por qué le das tanto peso o más peso al ciudadano? Si ya lo estás obligando a ir a votar, encima más tiene que ser parte de otras iniciativas para controlar que lo que los demás hacen, para el cual el Estado les pague, para lo cual ya fueron elegidos, hagan. ¿Cómo podemos responder a ello desde el peso que se le da al ciudadano? Esto quizá no ocurre en otros países desarrollados, ocurre en América Latina porque igual lo vemos como una necesidad por la situación de nuestra política pública. No te creas, porque realmente uno de los mayores referentes en gobierno abierto es el Reino Unido. Y precisamente a lo que se llegó en el Reino Unido como conclusión es que la tecnocracia ya no estaba dando resultado. Por ejemplo, voy a inventarme un caso.
pensar que vamos a intervenir una vía y quienes se encargaron de crear ese proyecto de intervención en la vía eran personas expertas de movilidad y no consultaban a los vecinos que vivían en esa vía, generó resistencias. Bueno, pero porque había hacía falta la consulta previa, digamos. Pero no te hablo de consulta previa, sino decir al ciudadano, por ejemplo, cosas tan sencillas como tenemos dos posibilidades: intervenir durante 2 fines de semana enteros y cerrar las calles los 2 fines de semana enteros, o intervenir durante 3 semanas solo en las noches. Que puedan ser parte de esa toma de decisiones. Exactamente, y de esa manera lo que logramos que es que la decisión pública, que se lo da con toda la legitimidad porque están ostentando el cargo de autoridad, tenga mucha mayor aceptación de la ciudadanía. Únicamente es tratar de generar un nuevo modelo relacional en el cual no estás obligado a decirme qué es lo que quieres, pero ten en cuenta que si tú no me dices qué es lo que quieres, la decisión que yo tome podría no agradarte del todo. Claro, y los costes políticos de esto también se verán a largo plazo. Es importante desde el punto de vista ya de político. Y te lo planteo de la siguiente manera. 3 de los alcaldes más importantes del país, Cuenca, Quito y, si no me equivoco, era Ibarra, ganaron su elección con no más del 25% de los votos. Y tienen 2 opciones: generar espacios de acercamiento hacia el restante 75% o creer que ese 25% le da la legitimidad suficiente para tomar decisiones. Y lo mismo aplica al Ejecutivo. Hay un gran porcentaje de la población a la cual también tiene que acercarse. Completamente. Y hacerlos partícipes, ¿verdad? Sin duda, porque si no, a la larga las decisiones que se están tomando de una u otra manera no van a tener toda la aceptación, toda la legitimidad del caso, y eso va a seguir debilitando la cohesión social que debe existir en un Estado. ¿Y qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía en general respecto al gobierno abierto que hemos conversado en esta mañana? Pero ¿cómo puede involucrarse? ¿Cómo puede estar más informado? Porque tú y yo estamos hoy hablando del tema, o quizá estamos inmiscuidos en estos conceptos. Pero el ciudadano que se preocupa de despertarse muy temprano, buscar trabajo, llevar la comida a la casa, cuidar a sus hijos, ayudarle a hacer las tareas, ¿cómo puede ser parte de ello? ¿A qué hora le pedimos que se involucre? Yo creo que hay que estar muy conscientes que tal vez el nivel de satisfacción de necesidades que existe en nuestro país hace que no todo el mundo pueda involucrarse en mecanismos de control social, en mecanismos de participación ciudadana, y eso es completamente comprensible. Sin embargo, por ejemplo, se han planteado 2 nuevos proyectos en Quito que me parecen interesantísimos. El uno se llama Quito Decide, que es una plataforma web en la cual el ciudadano puede utilizar mecanismos de colegislación, de participación ciudadana. ¿Y por qué lo planteamos como aplicación celular? Para aquellas personas que tal vez no tienen tiempo de trabajar, no tienen tiempo de acercarse a una institución pública, a participar dentro de la comisión, pero sabe que a través del celular en 10 minutos podría estar aportando en el cambio de su realidad. Pero también el otro mecanismo que ya no utiliza, en este caso, aspectos online, que es las casas Somos, convirtiéndolas como laboratorios de innovación. Entonces, en ciertas casas Somos están desarrollando proyectos de innovación pública, en lo cual los ciudadanos que tal vez trabajan de lunes a viernes y el fin de semana, a más de ir a la casa Somos a la bailoterapia, a divertirse con sus amigos, etcétera, puede encontrarse con funcionarios públicos y tratar de diseñar cómo, por ejemplo, puede ser el plan de reestructuración vial en su barrio. Y de esa manera, a través de mecanismos un poco más directos, cortos en tiempo, podemos lograr que los ciudadanos sean parte de esta nueva construcción de realidades. A la larga, es un nuevo paradigma en el cual comprendamos desde los funcionarios públicos que debemos involucrar a los ciudadanos y también los ciudadanos que tenemos que comprender a la democracia más allá de votar cada 4 años. Muchas gracias, Marcelo. Amigas y amigos, Marcelo nos ha expuesto con claridad las características del gobierno abierto. No debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para que todas las instituciones del Estado puedan transparentar su gestión y hacerla más cercana a la ciudadanía. Un Estado cercano a las personas nos va a permitir conocer directamente sus necesidades y así también plantear las soluciones. Necesitamos una gestión transparente y sobre todo acompañada por la gente, que nos permita mejorar esta confianza institucional que tanta falta hace en nuestro país. Marcelo, te agradezco por acompañarme. No es la primera vez que tengo el gusto de compartir un espacio contigo, pero sí quisiera que nos des un mensaje final como ciudadano, como miembro activo de la sociedad civil y que conoces perfectamente la coyuntura que vivimos.
todos los quiteños y los ecuatorianos te escuchan? Bueno, yo creo que estamos en un momento complicado al respecto de un cambio de gobierno que asumirá el poder en el contexto de una crisis económica y sanitaria, y que en esa línea requiere el mayor de los involucramientos ciudadanos. ¿Y a qué me refiero? Ciudadanos que estemos dispuestos a controlar cada una de las decisiones que tome tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero también a tratar de dar este voto de confianza al respecto de quiénes serán las nuevas autoridades. No confundir a las instituciones con sus integrantes, comprender que hemos culminado un gobierno que cometió muchísimos errores y ahora es momento en el cual todos los ecuatorianos pongamos el hombro para tratar de sacar adelante a nuestro país.